con estas emociones. ¿Cómo fueron tratadas, abordadas esas emociones en mi infancia? Para empezar a entender qué pasó con ellas, debemos hablar del respeto que tuvieron nuestros cuidadores primarios con nuestras emociones. Respetar las emociones de los niños significa que las personas que estaban al cuidado de ese niño le hayan hecho lugar a esas emociones, que hayan hecho sentir al niño o a la niña que esa emoción tiene derecho a existir. El respeto es la sensación que dice que una emoción tiene derecho a estar ahí. ¿Y qué pasa entonces cuando no se respeta la emoción que el niño o la niña tiene? Bueno, en ese caso, este niño empieza a elaborar mecanismos para que la emoción no aparezca. Los niños suelen usar dos grandes tipos de mecanismos para no contactar con sus emociones. El primer mecanismo es permitirse sentir la emoción, pero evitar su expresión. Es decir, se permite sentir el enojo, pero no se enoja o no lo muestra para el afuera, no lo expresa. El segundo mecanismo es, si la prohibición es más profunda de esta emoción, puede impedírsele al niño la propia experimentación. Es decir, el niño ya ni siquiera siente la emoción. Es tanta la prohibición que siente del afuera que el niño ni siquiera se permite sentir esta emoción. No es que la sienta, pero no la muestra, sino que ni siquiera es capaz de sentirla. Veamos un ejemplo. Si yo como madre soy hiperprohibitiva de la tristeza y coarto esta emoción en mi hijo, es muy probable que él empiece a elaborar ciertos mecanismos inconscientes para no experimentar esta emoción. Se anestesia la experimentación de la tristeza, ni siquiera la puede sentir. El niño no experimenta esa emoción. Ahora, si mi prohibición es un poco más leve, probablemente mi hijo pueda experimentar la tristeza, pero no la va a expresar. Y aquí puede suceder que cuando mi hijo no pueda expresar esa emoción, la reemplace por otra emoción. Por ejemplo, frente a la tristeza aparece el enojo. Es decir, la va a reemplazar por una emoción que en su contexto esté más aceptada. Reemplaza la emoción prohibida por otra que sí acepte su familia. Entonces, por ejemplo, en lugar de hacer contacto con el enojo, se ríe. En lugar de hacer contacto con el miedo, se enoja y ataca a aquello que teme. En lugar de hacer contacto con la tristeza, siente miedo. Y a medida que este niño va creciendo y se transforma en un adulto, este sistema de prohibición de la expresión de las emociones se va afianzando cada vez más. Y cuando el sujeto es adulto, lo tiene afianzado totalmente. Si la persona no puede transformar esta prohibición, va por la vida con ella, cargándola. Y esto empieza a explotar de distintas maneras en distintos ámbitos. ¿Qué pasa con las emociones cuando no nos permitimos experimentarlas? ¿Se diluyen? No, claro que no. Se van acumulando. Y se acumulan, hasta que en algún momento tienen que encontrar la vía de escape. Y es entonces cuando aparecen de manera explosiva y abrupta. Cada vez que reaccionamos de manera desproporcionada con cualquier emoción es porque llevamos a cabo este mecanismo. Acumulo. Me lleno y exploto. El nivel de la emoción baja. Luego acumulo y exploto. Y es como un ciclo que se retroalimenta y se repite constantemente. Esto pasa muchísimo con el enojo. ¿Vieron esas personas que nunca contactan con el enojo, nunca lo expresan? Porque además tienen quizás la creencia de que enojarse está mal o no es bueno. Y de repente un día, por un hecho cotidiano, por un hecho menor e insignificante, tienen una reacción sumamente desproporcionada, en el que todo ese enojo acumulado a lo largo del tiempo explota. Y uno lo ve de afuera sin entender qué pasó, porque de repente el kiosquero le dio mal el vuelto, y entonces la persona le gritó desproporcionadamente y le pegó en la cara. Y entonces vemos todo ese enojo con el que no venía haciendo contacto hace muchísimo tiempo, quizás hasta desde niño, todo junto en un solo acto. Suele suceder que quien acumula enojo, cuando sale todo junto, se vuelve una persona agresiva y antisocial. Quien acumula tristeza, sale toda junta y vemos una depresión. Quien acumula miedo, sale todo junto y vemos una fobia. Quien acumula alegría, sale toda junta y la persona se vuelve maníaca. De golpe hay una alegría desmesurada. Quien acumula amor, cuando sale todo junto, se enamora de una manera perdidamente infantil y hasta dependiente muchas veces, porque no conoce la sensación del amor. Entonces cuando lo hace de manera primitiva. El miedo es un protector, nos prepara para la huida, la evitación, el afrontamiento o la protección ante un peligro. La tristeza nos ayuda a elaborar pérdidas. El enojo nos da recursos para la autodefensa o el ataque. La alegría tiende a la acción, al contacto con los demás. La sorpresa nos permite focalizar la atención en lo imprevisto para defendernos de cualquier amenaza. El asco tiende al rechazo o a la evitación de lo que nos puede perjudicar. La culpa nos enseña a reparar y a hacer las cosas diferente la próxima vez. La admiración nos enseña a imitar. La curiosidad nos permite la exploración. ¿Podés expresar todo el abanico de emociones?